La encomienda era una institución, un sistema laboral, que llegó a América junto con la conquista o invasión europea. Mediante la encomienda, un conquistador, como a manera de premio, recibía un número determinado de indios para que trabajen para él y además le entreguen el fruto de este trabajo. A cambio de eso, los indios eran evangelizados. Imagínense, así como lo oyen. Gran número de hombres eran encomenderos. Recordemos que en ese entonces el rol de la mujer era subordinado y rara vez una mujer accedía a un puesto de poder. Sin embargo, hubo algunas mujeres encomenderas que acumularon poder y dinero. Y de ellas vamos a hablar el día de hoy. Estoy en la Biblioteca Histórica de la Municipalidad de Lima y desde aquí les vamos a contar la historia de las mujeres encomenderas en el Perú virreinal. ¡Comenzamos! Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El historiador James Lockhart calcula que en 1537 habían más o menos unas 14 españolas en el Perú. Luego del asesinato de Francisco Pizarro en 1541 se calcula que habían alrededor de 300. Después de que muere Gonzalo Pizarro en 1548 llegaron muchas más españolas a nuestro territorio. En 1555 el virrey Marqués de Cañete calculaba que habían unos 8.000 españoles en el Perú, de los cuales 1.000 eran mujeres. Estas se ubicaban principalmente en Lima, Trujillo, Cusco y Arequipa. Quienes venían al Nuevo Mundo viajaban hacinados, enfrentando enfermedades, hambre y los malestares propios de la navegación. Además, debían dormir agarrados a su escaso equipaje por temor a ser robados. En esas duras condiciones viajaban la mayoría de mujeres en el siglo XVI. El Perú era, además, una de las colonias más alejadas de España. Hay que tener en cuenta que entre Sevilla y el puerto del Callao hay 11.000 kilómetros. Y era un trayecto que podía durar como mínimo 4 meses, a veces hasta 5. Tenía muchísimos peligros y era una empresa muy arriesgada. En este sentido, sorprende mucho este proceso migratorio de larga distancia y definitivo. Es decir, las familias, las mujeres, las personas que migraban sabían que no iban a regresar nunca. Las mujeres tenían un peligro extra añadido, que eran los peligros de la violencia sexual durante el viaje. Hay algunos casos documentados de agresiones sexuales durante la travesía. Fuera de estos peligros, debían enfrentarse a una sociedad extremadamente patriarcal, como era el Virreinato del Perú, donde las mujeres tenían un rol subordinado al varón. Como decía uno de los grandes pensadores de ese tiempo, Juan Luis Vives, hay que educar a la mujer, pero no tanto.
¿Qué significaba este no tanto? Claro, dentro de los límites que permitía este papel de género que ellas debían desempeñar en la sociedad, donde debían tener un matrimonio católico, una fidelidad hacia el marido para lograr una descendencia. Hay otro concepto que está ligado con este principio, que es el recogimiento. El recogimiento específicamente tiene que ver con el hecho de resguardar a las mujeres. Y resguardar a las mujeres significa que las mujeres tenían que salir poco a la calle. La idea era que básicamente se estuvieran recluidas en sus hogares. Sin embargo, y a pesar de la situación de desventaja social en la que se encontraban, a partir del siglo XVI comienzan a registrarse casos de mujeres encomenderas, es decir, de mujeres beneficiarias de la merced de la encomienda. Encomenderas y encomenderos comenzaron a formar una suerte de nobleza de las Indias. En el grupo de las encomenderas vemos en algunas jurisdicciones que llegan a ser un 30%, que es una cifra nada desdeñable, más aún si tenemos en cuenta la desigualdad que había entre hombres y mujeres en el virreinato, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos de mujeres encomenderas fue el de Inés Muñoz de Rivera, española, nacida en Sevilla en la década de 1510. Su historia es realmente fascinante. Inés nació en un pueblito de Sevilla, al sur de España, llamado Castilleja del Camp. Contrajo matrimonio con Francisco Martín de Alcántara, que era hermano de madre del propio Francisco Pizarro. De hecho, la pareja viajó con Pizarro a la expedición a Panamá y desde ahí se trasladaron a Perú. Inés participó de la fundación de Jauja y también de la fundación de Lima. Y de hecho, se volvió una de las primeras vecinas españolas de la capital. Su casa colindaba con la de Jerónimo de Aliaga y quedaba bastante cerca del lugar de donde yo estoy en este momento. ¿Se acuerdan que he dicho que estoy en la Biblioteca Histórica de la Municipalidad de Lima? Bueno, pues casi al frente, al lado de Palacio de Gobierno, está una plaza que hoy se llama Plaza Perú, pero que antes se llamaba Plaza Francisco Pizarro. De hecho, había un monumento a Pizarro que ya no está ahí. Inés y su esposo, Martín Francisco de Alcántara, eran descubridores, conquistadores y pobladores. Y por ello tenían estos requisitos que eran necesarios para ser candidatos a una encomienda. Desde su llegada al territorio peruano, Inés va a integrar este grupo de la élite de los encomenderos, ya que Francisco Pizarro va a hacer concesión a su hermano de diversas encomiendas, tanto en la zona de la Ciudad de los Reyes como en Jauja, así como en Huánuco. De hecho, van a ser uno de los encomenderos más acaudalados de todo el virreinato peruano y van a llegar a tener más de 4.000 tributarios. El 26 de junio de 1541, durante las guerras civiles entre los conquistadores, Francisco Pizarro fue asesinado por los almagristas. Junto a él murió su hermano, Francisco Martín de Alcántara. Se cuenta que doña Inés llegó al lugar de los hechos con la intención de preservar los cuerpos de sus muertos. Un testigo afirmó que la había oído diciendo algo así como: matadme aquí junto a mi marido y a mi cuñado, pues a ellos los habéis muerto a traición. Otra versión cuenta que estuvo a punto de ser ultimada con una lanza, pero un grupo de mujeres la ocultó. Finalmente, ella y sus hijos Francisca y Gonzalo fueron capturados por el enemigo y luego desterrados. Tras ser capturados y puestos en un barco, Inés, que ha logrado sacar unas joyas escondidas de su casa antes del saqueo de los almagristas, va a lograr sobornar al maestre del barco para que, en vez de abandonarlos en una isla desierta para que perecieran, les deje en Quito, donde se van a encontrar con el gobernador Vaca de Castro. Inés, asimismo, va a cuidar del patrimonio de los dos menores, es decir, va a luchar por sus encomiendas, por la posesión de sus encomiendas y por el resto de los bienes que ellos tienen.
En 1543, Inés se casa con Antonio de Rivera, quien gozaba de prestigio social y político. Con este matrimonio, Rivera ingresaba al grupo selecto de encomenderos. Tenía además estrecho vínculo con el clan Pizarro, encabezado por Gonzalo Pizarro. Inés, al igual que otras encomenderas, era poseedora de cuantiosos bienes codiciados por los funcionarios reales. Ella forma parte de este clan pizarrista. Sin embargo, ella va a lograr defenderse exitosamente, incluso del despojo de las encomiendas que le van a hacer las autoridades, ya que tanto Vaca de Castro como Pedro de la Gasca van a usurpar sus encomiendas para concedérselas a otros conquistadores. Sin embargo, la defensa que va a hacer Inés Muñoz a través de los tribunales va a ser exitosa y va a lograr, en la mayor parte de los casos, retener sus propiedades. Doña Inés, mujer luchadora, envió una carta al rey quejándose del maltrato de Vaca de Castro contra ella y los menores hijos de Francisco Pizarro. En 1543 es respaldada por la Audiencia de Panamá en sus reclamos. Inés Muñoz va a ser la responsable de la fundación del que se cree el primer obraje de todo el territorio americano. En una de sus encomiendas en Jauja, el llamado obraje de la Zapayanga. Son varias las encomenderas que de hecho van a tener obrajes. Una de ellas sería Florencia de Mora y Escobar, la hija del conquistador Diego de Mora y de doña Ana de Pizarro. Ella va a poseer no solo este obraje de Sinsica, uno de los más famosos de todo el virreinato, sino también la mayor cabaña ganadera que había en todo este territorio, que es un mérito muy significativo y más en una época marcada por el predominio masculino en este tipo de actividades. Antonio de Rivera, que había apoyado la rebelión de Gonzalo Pizarro, se acogió en 1548 al ofrecimiento de perdón de la Gasca. Su pedido fue aceptado y él fue nombrado curador, es decir, como administrador de los bienes de Francisca Pizarro. Doña Inés tuvo otro largo y costoso juicio en la Real Audiencia de Lima, que resultó desfavorable para ella. Muertos su esposo y su hijo, doña Inés, en el año 1573, ya de edad un poco avanzada, funda el monasterio de Nuestra Señora de la Concepción de la ciudad de los Reyes, donde ella podía estar protegida y a la vez seguir ejerciendo su poder como abadesa, es decir, como la máxima autoridad del monasterio. Poco antes se había fundado el Monasterio de la Encarnación, primera fundación de clausura femenina de Lima, obra de Leonor de Portocarrero y su hija Mencía de Sosa, viuda del encomendero rebelde Francisco Hernández Girón. La propia Inés Muñoz de Rivera, en el documento fundacional, nos habla del ejemplo que se debe dar a los naturales, la restitución por los pecados que ha cometido, así como otro factor fundamental, que es la ayuda, el cobijo a todo un grupo de mujeres que han quedado desamparadas tras estas guerras de conquista y guerras civiles que han asolado el territorio peruano por décadas. Poco después, buen número de mujeres, principalmente españolas y en menor proporción mestizas e indígenas, se convertirían en encomenderas. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. La encomienda en el Perú duraba 2 vidas, la del beneficiario y la de su sucesor o sucesora. Según la ley de sucesión de encomiendas, en caso de no haber habido hijos legítimos en el matrimonio, la viuda podía suceder en la encomienda. Del mismo modo, si una pareja no había tenido hijos varones, era la hija la que también podía acceder a esta encomienda. Y esto va a ocasionar que un montón de mujeres puedan convertirse en encomenderas.
Según la ley, no podían ser encomenderas las esposas o hijas de los virreyes, de los oidores y de otras autoridades españolas, aunque esto a veces era letra muerta. En el siglo XVI hubo al menos 4 encomenderas incas: Juana Mamahuaco Colla, María Colla, Beatriz Manco Cápac y Beatriz Clara Colla. Juana Mamahuaco Colla fue encomendera solo por una vida de Alpasandor Huarocondo. María Colla fue encomendera de Omachiri y descendiente de Pauyo Inca y Melchor Carlos Inca, que eran encomenderos. Beatriz Manco Cápac, hija de Huayna Cápac, hermana de Inés Huaylas Yupanqui, compañera de Francisco Pizarro, fue encomendera de Juliaca y de Urcos en Cusco. Ella se llama a sí misma en su testamento como Doña Beatriz Manco Cápac. Este nombre que ella usa en su testamento es bastante clave, ¿no? Porque sabemos que un personaje, un individuo Cápac tenía que estar relacionado directamente con Manco Cápac. Entonces lo que ella hace es asumir esta identidad por escrito. Beatriz tuvo un hijo ilegítimo con el conquistador Mancio Sierra de Leguízamo, al que llamaron Juan Sierra. Por mandato del pacificador Pedro la Gasca, se casó con el español Pedro de Bustinza, con quien tuvo 3 hijos. Al enviudar, la Gasca intervino nuevamente casándola con Diego Hernández. Doña Beatriz se niega a casarse, ya que ella dice que una princesa, una ñusta del Incario, no puede casarse con un estiracamayo, es decir, con un sastre. Va a haber varias personalidades del Cuzco que intervengan a su favor, como por ejemplo el obispo o el capitán Diego Centeno. Sin embargo, va a ser imposible, porque incluso su hermano Cristóbal Pauyu no la va a apoyar y va a reprobar su actitud, diciéndole que no le conviene, que debe realizar este casamiento para hacer alianza con los españoles, porque si no van a hacerse odiosos a todos los de su linaje real. Finalmente, aunque de muy mala gana, Beatriz va a acceder al matrimonio. Su esposo Diego Hernández, en una probanza, declaraba que en el Cuzco, donde ella residía, no había quedado señor, hombre ni mujer tan principal como ella. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza pide a Beatriz interceder ante el Inca de Vilcabamba, Sairi Túpac, sucesor de su padre Manco Inca, para convencerlo de dejar la beligerancia contra el dominio español. Esto se logró en 1558 y Sairi Túpac se hizo vasallo del rey Carlos I, bautizándose cristiano junto con su esposa Cusihuarcay. Sairi Túpac murió en 1560, probablemente envenenado, y dejó a su hija, doña Beatriz Clara, como única heredera de la rica encomienda de Yucay. Sin embargo, y a pesar de la riqueza de sus repartimientos, no todas las encomenderas pudieron disfrutar de sus privilegios económicos, sobre todo las indígenas, porque en su condición de indígenas y mujeres eran jurídicamente consideradas como menores de edad. Es decir, frente a la ley, ellas no podían tomar sus propias decisiones y por eso su tutela se encargaba a españoles. Este fue el tristísimo caso, por ejemplo, de la ñusta Beatriz Clara Colla, hija de Sairi Túpac y Cusihuarcay. Siendo Beatriz Clara muy jovencita, ella va a permanecer un tiempo con su madre, ahora bautizada como María Manrique, y después va a ingresar al monasterio de Santa Clara del Cuzco. Allí va a permanecer hasta que su madre la va a sacar y la va a llevar a casa de uno de los vecinos más acaudalados del Cuzco, con el que ha forjado una gran amistad, Arias Maldonado, que, conocedor de la extensísima fortuna, de los grandes repartimientos que tiene Beatriz, pues va a orquestar un matrimonio con su hermano menor, con Cristóbal, cuando la ñusta cuenta con tan solo unos 8 o 9 años de edad.
Incluso van a correr rumores de que Cristóbal viola a la pequeña con esta edad para reforzar los derechos de este matrimonio, que se habría realizado en secreto hacia 1566. Tito Cusi, el otro hijo de Manco Inca, asume las decisiones en Vilcabamba y para 1565 él firma un tratado con las autoridades coloniales, pero excluye totalmente a Cusihuarcay, porque una de las cláusulas de estos acuerdos era que el hijo de Tito Cusi, Quispe Tito, se casase con doña Beatriz Claracoya, la hija de Sayri Tupac y Cusihuarcay. Cusihuarcay no estaba de acuerdo con esta boda. Lo que hace ella es raptar a su hija del convento donde ella estaba guardada antes de esa boda y llevarla a casa de los hermanos Maldonado. Ella estaba formando su propia red de contactos en el mundo colonial sin perder sus contactos con Vilcabamba. Querían utilizar a Beatriz para lograr que el siguiente gobernante de Vilcabamba, es decir, su tío Tito Cusi, saldría en son de paz, como había sucedido con Sayri Tupac. Como condición, Tito ponía que se debía casar a su hijo con su sobrina, Beatriz. Por ese motivo, este matrimonio de Beatriz con Cristóbal resultaba a todas luces inviable. La corona va a lograr una dispensa papal y van a meter rápidamente de nuevo a Beatriz al monasterio. Sin embargo, el destino va a truncar los planes de la corona, ya que Tito Cusi va a fallecer y el sucesor va a ser su hermano Tupac Amaru. Beatriz va a permanecer en el monasterio de Santa Clara del Cuzco hasta la edad de 15 años, cuando el virrey Toledo le va a preguntar acerca de su deseo de permanecer como profesa o de contraer matrimonio. Supuestamente Beatriz va a dar su beneplácito a contraer matrimonio, pero lo que no sabe es que su cónyuge va a ser el responsable de la captura de su tío, Tupac Amaru, en Vilcabamba, es decir, el capitán Martín García Oña, de Loyola. Tupac Amaru fue capturado por los españoles y ejecutado en el Cusco en 1572. El virrey Toledo hizo que la princesa Beatriz Coya se casara con el capitán Loyola. La pareja tenía la posesión del repartimiento de Yucay. La boda entre Beatriz y Martín García Oña de Loyola se va a llevar con todo el lujo correspondiente a la unión de dos familias tan importantes. Por un lado tenemos a esta princesa, esta ñusta, descendiente de los incas. Y por otro lado tenemos al nieto sobrino de San Ignacio de Loyola, uno de los fundadores de la orden jesuita y además miembro de una de las familias nobles de más alcurnia de Vizcaya. Beatriz y Martín García de Loyola tuvieron una hija llamada Ana María Lorenza, que fue enviada a España como parte de la política de desterrar a la élite mestiza. En Europa se casó con el noble Juan Enríquez de Borja. La Coya va a tener una cuantiosa herencia que consiste en estos numerosos repartimientos que ha heredado de su abuelo, Sayri Tupac, que van a ser concedidos a perpetuidad y va a tener además una pensión de 1.500 pesos anuales. Además va a recibir esta dignidad de adelantado del Valle de Yupanqui y el título de Marquesa de Oropesa, con una renta de 10.000 ducados. En el año 1615, Ana María y su esposo regresan a América con el primo de su esposo, don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, recién nombrado virrey del Perú. En un principio, esta pareja va a permanecer en Lima, donde van a tener 3 hijos varones, pero poco después se trasladan a Yucay, donde van a vivir 7 años en una gran mansión en el Valle Sagrado en Urubamba.
Esta llegada de la pareja Borja-Loyola va a ser muy deseada y muy bien recibida, sobre todo por los jesuitas, ya que estos esposos representan esta alianza tan importante, ¿no?, de la nobleza inca con la orden jesuita. En 1627, Ana María y su esposo van a regresar a Madrid, donde ella va a residir hasta su muerte en 1630. Al volver, los vaivenes de las encomenderas mestizas, entre ellas la hija de Francisco Pizarro. Otras encomenderas mestizas fueron Lucía de Montenegro, Lucía Sierra de Leguizamo e Inés Bárbara, las dos primeras descendientes de destacados conquistadores españoles. A mediados del siglo XVI, varias encomenderas eran célebres por su riqueza. Una era Francisca de Guzmán, viuda de Diego Maldonado, considerada la encomendera más rica de la Audiencia de Lima. Pero quizás el caso más emblemático fue el de otra Francisca, Francisca Pizarro, quien fue una de las primeras mestizas, pues era hija de Francisco Pizarro y de la princesa inca Quispecisa, bautizada como Inés Huaylas Yupanqui, quien era hija del inca Huayna Cápac. Francisca va a recibir encomiendas en vida por mano de su propio padre, que en esos momentos es el gobernador del territorio peruano. Con tan solo 3 años de edad, su padre le va a hacer concesión de la encomienda de Chimú, el cacique de Lima, y la encomienda de Huaylas y de Conchulos. Esta encomienda de Huaylas había sido anteriormente señorío de su abuela materna, de la madre de la ñusta Inés, que su padrastro, Francisco de Ampuero, va a reclamar el derecho sobre la encomienda de Huaylas en nombre de su mujer, debido a los derechos que ésta tendría sobre este territorio. Asimismo, Pedro de la Gasca le va a quitar la encomienda de Chimo para concedérsela a Diego de Mora en recompensa a su actuación durante el levantamiento de Gonzalo Pizarro. Francisca va a interponer un pleito para recuperar esta encomienda. Francisca nunca va a poder disfrutar enteramente de su patrimonio ni de su gran herencia que va a tener, la cual se va a incrementar tras el asesinato de su padre por los almagristas y la muerte de su hermano Gonzalo Pizarro, ni de sus encomiendas, ya que por políticas imperiales de la corona que no les convenía tener a la hija de Francisco Pizarro en el territorio peruano, la van a mandar hacia España con su tío Hernando Pizarro. Francisca viajó a España a los 17 años. Allí se encontró con su tío Hernando Pizarro, con quien se casó y tuvo 5 hijos. Esta unión buscaba preservar el patrimonio del clan familiar. La pareja vivió en el castillo donde Hernando estaba preso. Luego se mudaron a La Zarza, Trujillo, donde vivieron en un magnífico palacio. En 1578 fallece Hernando y en 1581 Francisca se casa con Pedro Portocarrero. Luego se traslada a Madrid, en donde vive hasta su muerte en 1598. Pedro de Portocarrero, hijo de los segundos condes de Puñonrostro, hermano de la esposa de su hijo Francisco. Es decir, es un chico bastante más joven que ella. Tras el casamiento, doña Francisca se traslada a Madrid, donde va a residir hasta su muerte en 1598, a los 64 años, ¿no? Hay gente que se queja un poquito de este matrimonio, ya que señalan que va a dilapidar un poco las ganancias de la familia, que es muy aficionada a las fiestas de Madrid, de engalanarse y de usar todas sus joyas. El virrey Francisco de Toledo se opuso a que las mujeres fueran encomenderas. Le escribió una carta al rey pidiéndole que quitara sus encomiendas a la viuda Inés Muñoz, pues la consideraba incapaz de defender a sus tierras y a sus indios. De hecho, según palabras del propio Toledo, las mujeres son inútiles para todo. Oye, ¿qué? Lo que en realidad decía Toledo, además, era que la corona podía ganar cuantiosas sumas si se suspendía la sucesión femenina. Entonces, no era una cuestión de capacidad, sino de plata.
inútiles? Él indica que las mujeres no son capaces de cumplir las obligaciones militares que tendrían, como la defensa de la tierra. Hecho que no es cierto, ya que las mujeres podían contratar a alguien que lo llevara a cabo por ellas. Asimismo, señala que están reteniendo repartimientos que podrían concederse a soldados que realmente sí que los merecen, no como ellas. Argumentaba, además, que las mujeres participaban en matrimonios fraudulentos. Según él, las mujeres pobres usaban truco y hechizo para casarse con encomenderos viejos. Sin embargo, y a pesar de todas las oposiciones, la ley de sucesión no fue modificada y las mujeres pudieron seguir siendo beneficiarias de encomiendas hasta el siglo XVIII. En una de estas alianzas participó María de Ávalos, hija del primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera, el Viejo. Lucas Martínez de Vegazo nos cuenta cómo este encomendero de Arequipa, ya entrado en años, ya bastante mayor, quiere sacar algún provecho económico de su encomienda y decide venderla en un matrimonio con la jovencísima María de Ávalos, la hija del alcalde de Lima, Nicolás de Rivera. Va a ser Elvira, la madre de María, la encargada de concertar este matrimonio, y la venta se va a encubrir en una infladísima dote de unas 16.000 pesos. Efraín Reyes nos dice que Lucas Martínez de Vegazo va a pasar toda la luna de miel en la cama, pero porque estaba tan enfermo que va a morir días después, dejando a María convertida en una joven y riquísima encomendera. El fiscal de la corona inició un pleito con el fin de recuperar esa encomienda, pero María de Ávalos se rodeó de un excelente grupo de abogados y pudo retenerla. Otro caso interesante es el de Juana de Mercado, que se vio utilizada por la familia Vergara para retener una encomienda. Por ello, la obligaron a casarse con Juan Pérez de Vergara, que ya estaba en las últimas, ya estaba en su lecho de muerte. Pero además la obligaron a jurar que una vez muerto Juan, ella se casaría con un sobrino de la familia, retendrían la encomienda, pero ella renunciaría a los privilegios que por ley le correspondían. Pero una vez que está viuda, Juana se niega a casarse con el sobrino y por el contrario, se casa con un novio suyo de Ávila de toda la vida. A pesar de que el sobrino va a interponer varios pleitos, no va a lograr salirse con la suya y es Juana la que va a poder retener la encomienda. En la época del virreinato, la iglesia era un centro estratégico de poder. Por su organización, por la extensión de sus jurisdicciones, es decir, de sus tierras, por su riqueza, por sus privilegios, además. Allí, las mujeres también tuvieron presencia. Los monasterios femeninos van a ser un mundo de poder femenino, al contrario de lo que antes se creía, que eran espacios de dominación o subordinación. Son espacios donde las mujeres eligen a otras mujeres. Hay la elección de la abadesa, que es la que gobierna el monasterio, y son espacios también de cultura femenina, donde las mujeres se cultivan, estudian, enseñan a otras mujeres y también escriben, ¿no? La escritura femenina se desarrolló siguiendo además la tradición medieval en los monasterios. Las abadesas, que son las cabezas, digamos, ¿no? las que van a tener el mayor poder dentro de cada monasterio, pues van a tener por eso también poderes bastante grandes, ¿no? Es así que las elecciones en las cuales ellas pues iban a ser seleccionadas por las otras monjas de velo negro, que son las monjas de mayor poder y prestigio dentro de cada monasterio, ¿no? Eran eventos bastante públicos. Las monjas de velo negro, las monjas de velo blanco, las donadas, las sirvientas,
incluso las esclavas estaban en estos espacios que adquirieron en el siglo XVII pues muchísimo poder, porque eran ciudades prácticamente de monjas o de mujeres, como se decía en la época. Y para ingresar a estos espacios debían las familias pudientes dar una dote, es decir, dar un patrimonio, dinero. Por eso es que estos espacios también eran de manejo financiero, como una suerte de bancos que tenían un contacto con el exterior, por más que eran conventos o espacios de clausura femenina. La élite estaba muy sensible con los casos de elección de abadesas, porque sabían que podían poder acceso a las riquezas de los monasterios, que recordemos además no solamente era dinero, sino también tenían muchas propiedades urbanas, tenían haciendas. Entonces el corpus de las riquezas de los monasterios era grande, ¿no? Las elecciones de abadesas y su plancha electoral, por decirlo de alguna forma, eran muy disputadas. Para evitar enfrentamientos entre los grupos antagonistas, las autoridades acudían a poner orden. En estos monasterios, pues, van a hacer ruido, van a pelearse, así como también sucedía para los conventos de frailes. En el caso de los monasterios de las monjas, también sucede, las criadas, las esclavas, con ollas, con todo tipo de objetos sonoros, tratan de publicitar la candidata a la que apoyan. Entonces, a veces tienen que mandarse a guardias para apaciguar la situación. Entonces, este evento de la elección de las abadesas en cada monasterio de las ciudades involucra pues esta importancia de las abadesas en el mundo social, político y cultural de cada ciudad, porque esta abadesa va a controlar junto con, digamos, hay como un tipo de plana electoral en el cual esta abadesa entra con un grupo de monjas en las cuales cada monja tiene un oficio particular. Regresamos con lo último del programa. Juana Silva y Córdoba fue una limeña descendiente de judíos perseguidos por la Inquisición. Ella se refugió en Lima luego de pasar por Andalucía y Portugal. En la ciudad de los Reyes se casó con hombre de origen morisco. A pesar del origen étnico de ambos y las dificultades que esto pudo traer, consolidaron un matrimonio exitoso en los negocios y encumbrado socialmente. Y en Lima se casa con otro linaje o con otro señor de un linaje que también podríamos denominar, digamos, un poco marginal, porque el marido estaba considerado de origen morisco, es decir, también de una afiliación étnica cuestionada a principios del siglo XVI. Si solamente nos atenemos al origen étnico y a la discriminación que sufrieron en su época, podríamos quedarnos, digamos, con una visión un poco fatídica de los personajes. Pero si vemos las actividades económicas a las que se realizaron y el movimiento de dinero a lo largo de su vida, ya no estamos ante dos personajes marginales, estamos ante dos personajes importantísimos que logran subvertir la discriminación precisamente por su participación en la economía de la sociedad colonial temprana. Inclusive, y a pesar de la oposición del virrey Francisco Toledo, Juana logró comprar un cargo muy alto en la administración virreinal. Con su dote, compra el cargo de secretaría, de la Secretaría del Gobierno del Perú, que es como un poco ¿qué te diría? El primer ministerio, digamos, del Perú. Esto es un poco lo que hoy día sería la Secretaría de Palacio de Gobierno, es decir, la persona más cercana al virrey. Es el cargo que firma los nombramientos, los beneficios, las rentas. Toledo trata de quitarle ese cargo, justamente manipulando el poder, ¿no?
era viuda, era mujer, era de origen converso. Toledo impone un favorito, ella lleva al favorito a juicio. Es un juicio larguísimo además. De México a la Tierra del Fuego nunca se había visto que una mujer llevara a juicio al sistema y lo interpelara y le dijera: a mí me están quitando lo que yo compré con mi dinero, lo que yo compré con mi dote, que es el dinero que me dejó mi familia. Y al final logra un fallo bastante favorable, no totalmente favorable, el sistema sigue siendo injusto, pero logra subvertir el caso, ¿no? En esa época también se dieron casos de poder detrás del poder. Esposas de funcionarios españoles que despachaban a nombre de ellos. Esto llegó a oídos del rey y él se puso muy molesto, diciendo que no toleraría el entrometimiento de mujeres en el poder de Lima. En 1621, el rey envía una cédula al virrey del Perú, pidiéndole que por favor las mujeres de los alcaldes, de los fiscales, de los oidores, de los corregidores, no anden mangoneando en los oficios de sus maridos, porque sabe que están despachando en su nombre, escribiendo cartas, haciendo peticiones, haciendo solicitudes y usando los despachos de los maridos para sus negocios. Pide que por favor dejen de inmiscuirse en los asuntos públicos. Era muy difícil controlar eso y efectivamente, porque el rey enviase una célula, no iba a ser una práctica que dejara de funcionar. Una mujer que sí ejerció un cargo administrativo estatal con todas las de la ley fue Ana de Borja, esposa del virrey Pedro Fernández de Castro, conocido como Conde de Lemos, que llegó al Perú en 1667. Ella ejerció funciones administrativas vinculadas al virreinato durante 5 meses. Su trabajo fue encomiable y ella se dedicó a él con pasión, con entrega, con interés, con inteligencia, pese a estar embarazada. O sea, más o menos como todas las mujeres hacen en el siglo XXI. Se están presentando disturbios en las minas de la Icacota, en Puno, y bueno, es un tema que requiere la atención del virrey. Entonces, él va a delegar en su esposa, ¿no? Doña Ana, todo lo referente a la administración, digamos, del virreinato, mientras dure su ausencia. El hecho más importante, digamos, va a ser la invasión que se da en Portobelo. Llegan las noticias de que corsarios ingleses están invadiendo este punto, que como sabemos era pues fundamental en el comercio entre España y América. Entonces ella va a tomar la decisión, ¿no?, de enviar tropas y proteger, ¿no?, esta zona, digamos, importante, estratégica. Este hecho en particular va a ser más adelante reconocido, felicitado de parte de la corona española, ¿no?, quienes le hacen llegar a doña Ana un reconocimiento, ¿no?, en este caso firmado por la reina regente en ese momento, Mariana de Austria, que ella, bueno, estaba coincidentemente, ¿no?, también asumiendo el cargo hasta la mayoría de edad de su hijo Carlos, ¿no?, que sería Carlos II. Vemos, ¿no?, que coincide aquí la situación de estas dos mujeres. Cuando el virrey retoma sus funciones, doña Ana de Borja participa activamente en el proceso de canonización de Santa Rosa de Lima y en el culto al Señor de los Milagros. En 1672, estando en plenas funciones, fallece el virrey Conde de Lemos. Su esposa se quedará en Lima hasta el final del juicio de residencia. Así se le llamaba al proceso que se hacía a los virreyes al final de su gobierno con el fin de averiguar si habían realizado actos ilícitos.
el resultado de este juicio, que, bueno, resulta favorable, ¿no? Favorable para su esposo, ya difunto, y estará retornando a España, donde asumirá, ¿no?, la administración del condado de Lemos hasta la mayoría de edad de su hijo mayor, ¿no?, que era el heredero. Ella fallece en 1706, va a ser enterrada en un monasterio. Su memoria, ¿no?, va a permanecer, digamos, presente, vigente aquí en el Perú. Difíciles las circunstancias en las que vivieron muchas mujeres durante el virreinato. Difíciles también las circunstancias en las que viven muchas mujeres hoy, en nuestro país y en el mundo, en pleno siglo XXI. El virreinato fue una época machista, patriarcal, y sin embargo, muchas mujeres en ella consiguieron con esfuerzo encontrar su lugar y hacerse sentir. Ojalá que este programa sirva como inspiración para todas aquellas que persistimos en la lucha, y no por capricho, sino por necesidad. ¿No es cierto? Nos vemos en la próxima.